Esta es una grabación LibriVox. Todas las grabaciones LibriVox son de dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Primera parte del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, por Miguel de Cervantes Saavedra. Capítulos 42 a 44. Capítulo 42, que trata de lo que más sucedió en la venta y de otras muchas cosas dignas de saberse. Cayó en diciendo esto el cautivo, a quien don Fernando dijo: Por cierto, señor capitán, el modo con que habéis contado este extraño suceso ha sido tal que iguala a la novedad y extrañeza del mesmo caso. Todo es peregrino y raro y lleno de accidentes que maravillan y suspenden a quien los oye, y es de tal manera el gusto que hemos recebido en escuchalle, que aunque nos hallare el día de mañana entretenidos en el mesmo cuento, holgáramos que de nuevo se comenzara. Y en diciendo esto, Cardenio y todos los demás se le ofrecieron con todo lo a ellos posible para servirle, con palabras y razones tan amorosas y tan verdaderas, que el capitán se tuvo por bien satisfecho de sus voluntades. Especialmente le ofreció don Fernando que si quería volverse con él, que él haría que el marqués su hermano fuese padrino del bautismo de Zoraida, y que él por su parte le acomodaría de manera que pudiese entrar en su tierra con la autoridad y cómodo que a su persona se debía. Todo lo agradeció cortésmente el cautivo, pero no quiso aceptar ninguno de sus liberales ofrecimientos. En esto llegaba ya la noche, y al cerrar della llegó a la venta un coche con algunos hombres de a caballo. Pidieron posada, a quien la ventera respondió que no había en toda la venta un palmo desocupado. Pues aunque esto sea, dijo uno de los de a caballo que habían entrado, no ha de faltar para el señor oidor que aquí viene. A este nombre se turbó la huéspeda y dijo: Señor, lo que en ello hay es que no tengo camas. Si es que su merced del señor oidor la trae, que sí debe traer, que entre en buena hora, que yo y mi marido nos saldremos de nuestro aposento para acomodar a su merced. Sea en buena hora, dijo el escudero. Pero a este tiempo ya había salido del coche un hombre que en el traje mostró luego el oficio y cargo que tenía, porque la ropa luenga con las mangas arrocadas que vestía mostraron ser oidor como su criado había dicho. Traía de la mano a una doncella al parecer de hasta 16 años, vestida de camino, tan bizarra, tan hermosa y tan gallarda, que a todos puso en admiración su vista, de suerte que, a no haber visto a Dorotea y a Luscinda y a Zoraida, que en la venta estaban, creyeran que otra tal hermosura como la desta doncella difícilmente pudiera hallarse. Hallóse don Quijote al entrar del oidor y de la doncella, y así como le vio dijo: Seguramente puede vuestra merced entrar y espaciarse en este castillo, que aunque es estrecho y mal acomodado, no hay estrecheza ni incomodidad en el mundo que no dé lugar a las armas y a las letras, y más si las armas y letras traen por guía y adalid a la fermosura, como la traen las letras de vuestra merced en esta fermosa doncella, a quien deben no sólo abrirse y manifestarse los castillos, sino apartarse los riscos y dividirse y abajarse las montañas para dalle acogida. Entre vuestra merced, digo, en este paraíso que aquí hallará estrellas y soles que acompañen el cielo que vuestra merced trae consigo. Aquí hallará las armas en su punto y la fermosura en su extremo. Admirado quedó el oidor del razonamiento de don Quijote, a quien se puso a mirar muy de propósito y no menos le admiraba su talle que sus palabras, y sin hallar ninguna con que respondelle, se tornó a admirar de nuevo cuando vio delante de sí a Luscinda, Dorotea y a Zoraida, que a las nuevas de los nuevos huéspedes y a las que la ventera les había dado de la fermosura de la doncella, habían venido a verla y a recebirla. Pero don Fernando, Cardenio y el cura le hicieron más llanos y más cortesanos ofrecimientos. En efecto, el señor oidor entró confuso así de lo que veía como de lo que escuchaba, y las hermosas de la venta dieron la bien llegada a la hermosa doncella. En resolución, bien echó de ver el oidor que era gente principal toda la que allí estaba,
pero el talle, visaje y la apostura de don quijote le desatinaba. Y habiendo pasado entre todos los corteses ofrecimientos y tanteando la comodidad de la venta, se ordenó lo que antes estaba ordenado, que todas las mujeres entrasen en el camarachón ya referido y que los hombres se quedasen fuera como en su guarda. Y así fue contento el oidor que su hija, que era la doncella, se fuese con aquellas señoras, lo que ella hizo de muy buena gana, y con parte de la estrecha cama del ventero y con la mitad de la que el oidor traía, se acomodaron aquella noche mejor de lo que pensaban. El cautivo, que desde el punto que vio al oidor le dio saltos el corazón y barruntos de que aquél era su hermano, preguntó a uno de los criados que con él venían que cómo se llamaba y si sabía de qué tierra era. El criado le respondió que se llamaba el licenciado Juan Pérez de Viedma y que había oído decir que era de un lugar de las montañas de León. Con esta relación y con lo que él había visto, se acabó de confirmar de que aquél era su hermano, que había seguido las letras por consejo de su padre. Y alborotado y contento, llamando aparte a don Fernando, a Cardenio y al cura, les contó lo que pasaba, certificándoles que aquel oidor era su hermano. Habíale dicho también el criado cómo iba proveído por oidor a las Indias en la audiencia de México. Supo también cómo aquella doncella era su hija, de cuyo parto había muerto su madre, y que él había quedado muy rico con el dote que con la hija se le quedó en casa. Pidióles consejo qué modo tendría para descubrirse, o para conocer primero si, después de descubierto, su hermano por verle pobre se enfrentaba o le recibía con buenas entrañas. Déjese a mí el hacer esa experiencia, dijo el cura, cuanto más que no hay que pensar sino que vos, señor capitán, seréis muy bien recebido, porque el valor y prudencia que en su buen parecer descubre vuestro hermano no da indicios de ser arrogante ni descomedido, ni que no ha de saber poner los casos de la fortuna en su punto. Con todo esto, dijo el capitán, yo querría no de improviso, sino con rodeos, dármele a conocer. Ya os digo, respondió el cura, que yo lo trazaré de modo que todos quedemos satisfechos. Ya en esto estaba aderezada la cena y todos se sentaron a la mesa, excepto el cautivo y las señoras, que cenaron de por sí en su aposento. En la mitad de la cena dijo el cura, del mesmo nombre de vuestra merced, señor oidor, tuve yo un camarada en Constantinopla, donde estuve cautivo algunos años, la cual camarada era uno de los valientes soldados y capitanes que había en toda la infantería española, pero tanto cuanto tenía de esforzado y valeroso tenía de desdichado. ¿Y cómo se llamaba ese capitán, señor mío?, preguntó el oidor. Llamábase, respondió el cura, Ruy Pérez de Viedma, y era natural de un lugar de las montañas de León, el cual me contó un caso que a su padre con sus hermanos les había sucedido, que a no contármelo un hombre tan valeroso como él, lo tuviera por conseja de aquellas que las viejas cuentan en invierno al fuego, porque me dijo que su padre había dividido su hacienda entre 3 hijos que tenía y les había dado ciertos consejos, mejores que los de Catón, y sé yo decir que el que él escogió de venir a la guerra le había sucedido tan bien que en pocos años por su valor y esfuerzo, sin otro brazo que el de su mucha virtud, subió a ser capitán de infantería y a veces en camino y predicamento de ser presto maese de campo, pero fuele la fortuna contraria, pues donde la pudiera esperar y tener buena, allí la perdió con perder la libertad en la felicísima jornada donde tantos la cobraron, que fue en la batalla de Lepanto. Yo la perdí en la goleta, y después, por diferentes sucesos, nos hallamos camaradas en la Constantinopla. Desde allí vino a Argel, donde sé que le sucedió uno de los más extraños casos que en el mundo han sucedido. De aquí fue prosiguiendo el cura y con brevedad sucinta contó lo que con Zoraida a su hermano había sucedido, a todo lo cual estaba tan atento el oidor, que ninguna vez había sido tan oidor como entonces. Sólo llegó el cura al punto de cuando los franceses despojaron a los cristianos que en la barca venían, y la pobreza y necesidad en que su camarada y la hermosa mora habían quedado, de los cuales
no había sabido en qué habían parado, ni si habían llegado a España o llevándolos los franceses a Francia. Todo lo que el cura decía estaba escuchando de allí desviado el capitán, y notaba todos los movimientos que su hermano hacía, el cual, viendo ya que el cura había llegado al fin de su cuento, dando un grande suspiro y llenándosele los ojos en agua, dijo: «Oh señor, si supiésedes las nuevas que me habéis contado, y cómo me tocan tan en parte que me es forzoso dar muestra de ello con estas lágrimas que contra toda mi discreción y recato me salen de los ojos. Ese capitán tan valeroso que decís es mi hermano mayor, el cual, como más fuerte y de más altos pensamientos que yo, ni otro hermano menor mío, escogió el más honroso y digno ejército de la guerra, que fue uno de los 3 caminos que nuestro padre nos propuso, según os dijo vuestro camarada en la conseja que a vuestro padre le oísteis. Yo seguí el de las letras, en las cuales Dios y mi diligencia me han puesto en el grado que me veis. Mi hermano menor está en el Pirú, tan rico que lo que ha enviado a mi padre y a mí ha satisfecho bien la parte que él se llevó, y aun dado a las manos de mi padre con qué poder hartar su libertad natural. Y yo asimesmo he podido con más decencia y autoridad tratarme en mis estudios y llegar al puesto en que me veo. Vive aún mi padre, muriendo con el deseo de saber de su hijo mayor, y pide a Dios con continuas oraciones que no cierre la muerte sus ojos hasta que él vea con vida los de su hijo. El cual me maravillo, siendo tan discreto, como en tantos trabajos y afliciones o prósperos sucesos se haya descuidado de dar por noticia de sí a su padre, que si él lo supiera, o alguno de nosotros, no tuviera necesidad de aguardar al milagro de la caña para alcanzar su rescate. Pero de lo que yo agora me temo es de pensar si aquellos franceses le habrán dado libertad o le habrán muerto por encubrir su hurto. Esto todo será que yo prosiga mi viaje, no con aquel contento con que le comencé, sino con toda la melancolía y tristeza. Oh buen hermano mío, y quién supiera agora dónde estabas, que yo te fuera a buscar y librar de tus trabajos, aunque fuera a costa de los míos. ¿Quién llevara nuevas a nuestro viejo padre de que tenías vida, aunque estuvieras en las mazmorras más escondidas de Berbería, que de allí te sacaran sus riquezas, las de mi hermano y las mías? Oh Zoraida, hermosa y liberal, ¿quién pudiera pagar el bien que a mi hermano hiciste? ¿Quién pudiera hallarse al renacer de tu alma y a las bodas que tanto gusto a todos nos dieran? Estas y otras semejantes palabras decía el oidor, lleno de tanta compasión con las nuevas que de su hermano le habían dado, que todos los que las oían le acompañaban en dar muestras del sentimiento que tenían de su lástima. Viendo pues el cura que tan bien había salido con su intención y con lo que deseaba el capitán, no quiso detenerlos a todos más tiempo tristes, y así se levantó de la mesa, y entrando donde estaba Zoraida, la tomó por la mano, y tras ella vinieron Luscinda, Dorotea y la hija del oidor. Estaba esperando el capitán a ver lo que el cura quería hacer, que fue, tomando a él asimesmo de la otra mano, con entrambos a los dos se fue donde el oidor y los demás caballeros estaban, y dijo: «Cesen, señor oidor, vuestras lágrimas, y cólmese vuestro deseo de todo el bien que acertaste a desear, pues tenéis delante a vuestro buen hermano y a vuestra buena cuñada. Este que aquí veis es el capitán de Viedma, y ésta la hermosa mora que tanto bien le hizo. Los franceses que os dije los pusieron en la estrecheza que veis, para que vos mostréis la liberalidad de vuestro buen pecho». Acudió el capitán a abrazar a su hermano, y él le puso ambas manos en los pechos por mirarle algo más apartado. Mas, cuando lo acabó de conocer, le abrazó tan estrechamente, derramando tan tiernas lágrimas de contento, que los más de los presentes estaban le hubiesen hecho de acompañar en ellas. Las palabras que entrambos hermanos se dijeron, los sentimientos que mostraron, apenas creo que pudieran pensarse cuanto más escribirse. Allí en breves razones se dieron cuenta de los sucesos. Allí mostraron puesta en su punto la buena amistad de los dos hermanos. Allí abrazó el oidor a Zoraida,
allí le ofreció su hacienda, allí hizo que la abrazase su hija, allí la cristiana hermosa y la mora hermosísima renovaron las lágrimas de todos. Allí don Quijote estaba tan atento sin hablar palabra, considerando estos tan extraños sucesos, atribuyéndolos todos a quimeras de la andante caballería. Allí concertaron que el capitán y Zoraida se volviesen con su hermano a Sevilla y avisasen a su padre de su hallazgo y libertad, para que, como pudiese, viniese a hallarse en las bodas y bautismo de Zoraida, por no le ser al oidor posible dejar el camino que llevaba, a causa de tener nuevas que de allí a un mes partiría flota de Sevilla a la Nueva España, fuérale de grande incomodidad perder el viaje. En resolución, todos quedaron contentos y alegres del buen suceso del cautivo, y como ya la noche iba casi en las dos partes de su jornada, acordaron de recogerse y reposar lo que de ella les quedaba. Don Quijote se ofreció a hacer la guardia del castillo, porque de algún gigante o de otro mal andante follón no fuesen acometidos, codiciosos del gran tesoro de hermosura que en aquel castillo se encerraba. Agradeciéronselo los que le conocían, le dieron al oidor cuenta del humor extraño de don Quijote, de lo que no poco gusto recibió. Sólo Sancho Panza se desesperaba con la tardanza del recogimiento, y sólo él se acomodó mejor que todos, echándose sobre los aparejos de su jumento, que le costaron tan caros como adelante se dirá. Recogidas pues las damas en su estancia y los demás acomodándose como menos mal pudieron, don Quijote se salió fuera de la venta a hacer la centinela del castillo como lo había prometido. Sucedió pues que faltando poco por venir el alba, llegó a los oídos de las damas una voz entonada y tan buena que las obligó a que todas le prestasen atento oído, especialmente Dorotea, que despierta estaba, a cuyo lado dormía doña Clara de Viedma, que así se llamaba la hija del oidor. Nadie podía imaginar quién era la persona que tan bien cantaba, y era una voz sola, sin que le acompañase instrumento alguno. Unas veces les parecía que cantaba en el patio, otras en la caballeriza, y estando en esta confusión muy atentas, llegó a la puerta del aposento Cardenio y dijo: Quien no duerma escuche, que oirán una voz de un mozo de mulas que de tal manera canta que encanta. Ya lo oímos, señor, respondió Dorotea. Y con esto se fue Cardenio, y Dorotea, poniendo toda la atención posible, entendió que lo que se cantaba era esto. Capítulo 42. Capítulo 43, donde se cuenta la agradable historia del mozo de mulas con otros extraños acontecimientos en la venta sucedidos. Marinero soy de amor, y en su piélago profundo navego sin esperanza de llegar a puerto alguno. Siguiendo voy a una estrella que desde lejos descubro más bella y resplandeciente que cuantas vio Palinuro. Yo no sé a dónde me guía, y así navego confuso, el alma a mirarla atenta, cuidadosa y con descuido. Recatos impertinentes, honestidad contra el uso, son nubes que me la encubren cuando más verla procuro. Oh clara y luciente estrella, en cuya cumbre me apuro, al punto que te me encubras será de mi muerte el punto. Llegando el que cantaba a este punto, le pareció a Dorotea que no sería bien que dejase a Clara de oír tan buena voz, y así, moviéndola a una y a otra parte, la despertó diciéndole: Perdóneme, niña, que te despierte, pues lo hago porque gustes de oír la mejor voz que quizá habrás oído en toda tu vida. Clara despertó toda soñolienta, y de la primera vez no entendió lo que Dorotea le decía, y volviéndoselo a preguntar, ella lo volvió a decir, por lo cual estuvo atenta Clara. Pero apenas hubo oído dos versos que el que cantaba iba prosiguiendo, cuando le tomó un temblor tan extraño como si de algún grave accidente de cuartana estuviera enferma, y abrazándose estrechamente con Dorotea le dijo: Ay, señora de mi alma y de mi vida, ¿para qué me despertaste? Que el mayor bien que la fortuna me podía hacer ahora era tenerme cerrados los ojos y los oídos
para no ver ni oír a ese desdichado músico. ¿Qué es lo que dices, niña? Mira que dicen que el que canta es un mozo de mulas. No es sino señor de lugares, respondió Clara, y el que lo tiene en mi alma con tanta seguridad que si él no quiere dejalle, no le sería quitado eternamente. Admirada quedó Dorotea de las sentidas razones de la muchacha, pareciéndole que se aventajaba en mucho a la discreción que sus años prometían, y así le dijo: habláis de modo, señora Clara, que no puedo entenderos. Declaraos más y decidme, ¿qué es lo que decís de alma y de lugares, y de este músico cuya voz tan inquieta os tiene? Pero no me digáis nada por ahora, que no quiero perder, por acudir a vuestro sobresalto, el gusto que recibo de oír al que canta, que me parece que con nuevos versos y nuevo tono torna su canto. Sea en buena hora, respondió Clara, y por no oílle se tapó con las manos entrambos oídos, de lo que también se admiró Dorotea, la cual, estando atenta a lo que cantaba, vio que proseguían desta manera: dulce esperanza mía, que rompiendo imposibles y malezas sigues firme la vía que tú mesma te finges y aderezas. No te desmaye el verte a cada paso junto al de tu muerte. No alcanzan perezosos honrados triunfos ni vitoria alguna, ni pueden ser dichosos los que, no contrastando a la fortuna, entregan desvalidos al ocio blando todos los sentidos. Que amor sus glorias venda caras en gran razón, y es trato justo, pues no hay más rica prenda que la que se quilata por su gusto, y es cosa manifiesta que no es de estima lo que poco cuesta. Amorosas porfías tal vez alcancen imposibles cosas, y ansí, aunque con las mías sigo de amor las más dificultosas, no por eso recelo de no alcanzar desde la tierra el cielo. Aquí le dio fin la voz y principio a nuevos sollozos Clara, todo lo cual entendía el deseo de Dorotea, que deseaba saber la causa de tan suave canto y de tan triste lloro, y así le volvió a preguntar qué era lo que le quería decir antes. Entonces Clara, temerosa de que Luscinda no la oyese, abrazando estrechamente a Dorotea, puso su boca tan junto del oído de Dorotea que seguramente podría hablar sin ser de otro sentida, y así le dijo: este que canta, señora mía, es hijo de un caballero natural del reino de Aragón, señor de los lugares, el cual vivía frontero de la casa de mi padre en la corte. Y aunque mi padre tenía las ventanas de su casa con lienzos en el invierno y celosía en el verano, yo no sé lo que fue ni lo que no, que este caballero que andaba al estudio me vio, no sé si en la iglesia o en otra parte. Finalmente él se enamoró de mí y me lo dio a entender desde las ventanas de su casa con tantas señas y con tantas lágrimas que yo le hubiese de creer, y aun sin querer, sin saber lo que me quería. Entre las señas que me hacía era una de juntarse la una mano con la otra, dándome a entender que se casaría conmigo. Y aunque yo me holgara mucho de que ansí fuera, como sola y sin madre, no sabía con quién comunicallo, y así lo dejé estar sin dalle otro favor si no era, cuando estaba mi padre fuera de casa y el suyo también, alzar un poco el lienzo o la celosía y dejarme ver toda de lo que él hacía tanta fiesta que daba señales de volverse loco. Llegóse en esto el tiempo de la partida de mi padre, la cual él supo, y no de mí, pues nunca pude decírselo. Cayó malo a lo que yo entiendo de pesadumbre, y así el día que nos partimos nunca pude verle para despedirme dél siquiera con los ojos. Pero al cabo de 2 días que caminábamos, al entrar en una posada en un lugar una jornada de aquí, le vi a la puerta del mesón puesto en hábito de mozo de mulas, tan al natural, que si yo no le trujera tan retratado en mi alma, fuera imposible conocelle. Conocíle, admiréme. Él me vio a hurto de mi padre, de quien él siempre se esconde, cuando atraviesa delante de mí en los caminos y en las posadas do llegamos. Como yo sé quién es, y considero que por amor de mí viene a pie y con tanto trabajo, muérome de pesadumbre, y adonde él pone los pies pongo yo los ojos. No sé con qué intención viene, ni cómo ha podido escaparse de su padre, que le quiere extraordinariamente, porque no tiene otro heredero
y porque él lo merece, como lo verá vuestra merced cuando lo vea. Y más le sé decir, que todo aquello que canta lo saca de su cabeza, que he oído decir que es muy grande estudiante y poeta. Y hay más, que cada vez que lo veo o le oigo cantar, tiemblo toda y me sobresalto, temerosa de que mi padre lo conozca y venga en conocimiento de nuestros deseos. En mi vida le he hablado palabra, y con todo eso le quiero de manera que no he de poder vivir sin él. Esto es, señora mía, todo lo que os puedo decir deste músico, cuya voz tanto os ha contentado, que en ella sola echaréis de ver que no es mozo de mulas, como decís, sino señor de almas y lugares, como ya os he dicho. No digáis más, señora doña Clara, dijo a esta razón Dorotea, y esto besándole 1000 veces. No digáis más, digo, y esperad a que venga el nuevo día, que yo espero en Dios de encaminar vuestros negocios que tengan el felice fin que tan honestos principios merecen. Ah, señora, dijo doña Clara, ¿qué fin se puede esperar si su padre es tan principal y tan rico que le parecerá que aun yo no puedo ser criada de su hijo, cuanto más esposa? Pues casarme yo a hurto de mi padre no lo haré por cuanto hay en el mundo. No querría sino que este mozo se volviese y me dejase. Quizá con no velle y con la gran distancia del camino que llevamos se me aliviaría la pena que ahora llevo, aunque sé decir que este remedio que me imagino me ha de aprovechar bien poco. No sé qué diablos ha sido esto, ni por dónde se ha entrado este amor que le tengo, siendo yo tan muchacha y él tan muchacho, que en verdad creo que somos de una edad mesma, y que yo no tengo cumplidos 16 años, que para el día de San Miguel que vendrá, dice mi padre que los cumplo. No pudo dejar de reírse Dorotea, oyendo cuán como niña hablaba doña Clara, a quien dijo: reposemos, señora, lo poco que queda de la noche, y amanecerá Dios y medraremos, o mal me andarán las manos. Sosegáronse con esto, y en toda la venta se guardaba un grande silencio. Solamente no dormían la hija de la ventera y Maritornes su criada, las cuales, como ya sabían del humor de que pecaba don Quijote y que estaba fuera de la venta armado y a caballo haciendo la guarda, determinaron las dos de hacelle alguna burla, o al menos de pasar un poco el tiempo oyéndoles sus disparates. Es pues el caso que en toda la venta no había ventana que saliese al campo, sino un agujero de un pajar por donde echaban la paja por defuera. A este agujero se pusieron las dos semidoncellas y vieron que don Quijote estaba a caballo recostado sobre su lanzón, dando de cuando en cuando tan dolientes y profundos suspiros que parecía que con cada uno se le arrancaba el alma. Y asimesmo oyeron que decía con voz blanda, regalada y amorosa: oh mi señora Dulcinea del Toboso, extremo de toda hermosura, fin y remate de la discreción, archivo del mejor donaire, depósito de la honestidad y últimamente idea de todo lo provechoso, honesto y deleitable que hay en el mundo. ¿Y qué fará agora tu merced? Si tendrás por ventura las mientes en tu cautivo caballero, que a tantos peligros por solo servirte de tu voluntad ha querido ponerse, dame tú nuevas della, oh luminaria de las tres caras. Quizá con envidia de la suya la estás ahora mirando, que, paseándose por una galería de sus suntuosos palacios, o ya puesta de pechos sobre algún balcón, está considerando cómo, salva su honestidad y grandeza, ha de amasar la tormenta que por ella este mi cuito corazón padece. Qué gloria ha de dar a mis penas, qué sosiego a mi cuidado, y finalmente qué vida a mi muerte y qué premio a mis servicios. Y tú, Sol, que ya debes estar apriesa, ensillando tus caballos por madrugar y salir a ver a mi señora, así como la veas, suplícote que de mi parte la saludes, pero guárdate que al verla y saludarla no le des paz en el rostro, que tendrá más celos de ti que tú los tuviste de aquella ligera ingrata que tanto te hizo sudar y correr por los llanos de Tesalia o por las riberas de Peneo, que no me acuerdo bien por dónde corriste entonces celoso y enamorado. A este punto llegaba entonces don Quijote en su tan lastimero razonamiento, cuando la hija de la ventera le comenzó a cecear y decirle:
señor mío, lléguese acá la vuestra merced si es servido. A cuyas señas y voz volvió don Quijote la cabeza y vio a la luz de la luna, que entonces estaba en toda su claridad, cómo le llamaban del agujero que a él le pareció ventana y aun con rejas doradas, como conviene que las tengan tan ricos castillos como él se imaginaba que era aquella venta. Y luego en el instante se le presentó en su loca imaginación que otra vez, como la pasada, la doncella fermosa, hija de la señora de aquel castillo, vencida de su amor, tornaba a solicitarle, y con este pensamiento, por no mostrarse descortés y desagradecido, volvió las riendas a Rocinante y se llegó al agujero, y así como vio a las dos mozas dijo: lástima os tengo, fermosa señora, de que hayades puesto vuestras amorosas mientes en parte donde no es posible corresponderos conforme merece vuestro gran valor y gentileza, de lo que no debéis dar culpa a este miserable andante caballero, a quien tiene amor imposibilitado de poder entregar su voluntad a otra que aquella que en el punto que sus ojos la vieron, la hizo señora absoluta de su alma. Perdonadme, buena señora, y recogeos en vuestro aposento, y no queráis con significarme más vuestros deseos que yo me muestre más desagradecido, y si del amor que me tenéis hallís en mí otra cosa con que satisfaceros que el amor no sea, pedídmela, que yo os juro por aquella ausente enemiga dulce mía de dárosla en continente, si bien me pidieseis una guedeja de los cabellos de Medusa, que eran todos culebras, o ya los mesmos rayos del sol encerrados en una redoma. No ha de menester nada deso mi señora, señor caballero, dijo a este punto Maritornes. Pues, ¿qué ha de menester, discreta dueña, vuestra señora? Respondió don Quijote. Sólo vuestras manos, dijo Maritornes, por desahogar en ellas el gran deseo que a este agujero le ha traído, con peligro de su honor, que su señor padre la hubiera sentido la menor tajada della fuera la oreja. Ya quisiera yo ver eso, respondió don Quijote, pero él se guardará bien deso, si ya no quiere hacer el más desastrado fin que padre hizo en el mundo, por haber puesto las manos en los delicados miembros de su enamorada hija. Parecióle a Maritornes que sin duda don Quijote daría la mano que le había pedido, y proponiendo en su pensamiento lo que había de hacer, se bajó del agujero y se fue a la caballeriza, donde tomó el cabestro del jumento de Sancho Panza, y con mucha presteza se volvió a su agujero, a tiempo que don Quijote se había puesto de pies sobre la silla de Rocinante, por alcanzar la ventana enrejada, donde se imaginaba estar la referida doncella, y al darle la mano dijo: tomad, señora, esa mano, o por mejor decir, ese verdugo de los malhechores del mundo. Tomad esa mano, digo, a quien no ha tocado otra de mujer alguna, ni aun de aquella que tiene entera pasión de todo mi cuerpo. No os la doy para que la beséis, sino para que miréis la contextura de sus nervios, la trabazón de sus músculos, la anchura y espaciosidad de sus venas, de donde sacaréis qué tal debe ser la fuerza del brazo que tal mano tiene. Ahora lo veremos, dijo Maritornes, y haciendo una lanzada corrediza al cabestro se lo echó a la muñeca, y bajándose del agujero ató rápidamente lo que quedaba al cerrojo de la puerta del pajar muy fuertemente. Don Quijote, que sintió la aspereza del cordel en su muñeca, dijo: más parece que vuestra merced me raya que no me regala la mano. No la tratéis tan mal, pues ella no tiene la culpa del mal que mi voluntad os hace, ni es bien que en tan poca parte venguéis el todo de vuestro enojo. Mirad que quien quiere bien no se venga tan mal. Pero todas estas razones de don Quijote ya no les escuchaba nadie, porque así como Maritornes le ató, ella y la otra se fueron muertas de risa, y lo ataron de manera que no pudo soltarse. Estaba, pues, como se ha dicho, de pie sobre Rocinante, metido todo el brazo por el agujero y atado de la muñeca y al cerrojo de la puerta con grandísimo temor y cuidado, que si Rocinante se desviaba a un cabo o a otro, había de quedar colgado del brazo. Y así no osaba hacer movimiento alguno, puesto que de la paciencia y quietud de Rocinante bien se podía esperar que estaría sin moverse un siglo entero. En resolución,
viéndose don quijote atado y que ya las damas se habían ido, se dio a imaginar que todo aquello se hacía por vía de encantamiento, como la vez pasada, cuando en aquel mesmo castillo le molió aquel moro encantado del arriero, y maldecía entre sí su poca discreción y discurso, pues habiendo salido tan mal la primera vez de aquel castillo, se había aventurado a entrar en él la segunda, siendo advertimiento de caballeros andantes que cuando han probado una aventura y no salido bien con ella, es señal que no está para ellos guardada sino para otros, y así no tiene necesidad de probarla segunda vez. En todo esto tiraba de su brazo por ver si podía soltarse, mas él estaba tan bien asido que todas sus pruebas fueron en vano. Bien es verdad que tiraba con tiento, porque Rocinante no se moviese, y aunque él quisiera sentarse y ponerse en la silla, no podía sino estar de pie o arrancarse la mano. Allí fue el desear que la espada de Amadís, contra quien no tenía fuerza de encantamento alguno, allí fue el exagerar la falta que haría en el mundo su presencia, el tiempo que allí estuviese encantado, que sin duda alguna se había creído que lo estaba. Allí el acordarse de nuevo de su querida Dulcinea del Toboso. Allí fue el llamar a su buen escudero Sancho Panza, que sepultado en sueño y tendido sobre la albarda de su jumento, no se acordaba en aquel instante de la madre que lo había parido. Allí llamó a los sabios Lirgandeo y Alquife que le ayudasen. Allí invocó a su buena amiga Urganda que le socorriese. Y finalmente allí le tomó la mañana, tan desesperado y confuso, que bramaba como un toro porque no esperaba él que con el día se remediaría su cuita, porque la tenía por eterna, teniéndose por encantado. Y hacíale creer esto ver que Rocinante poco ni mucho se movía, y creía que de aquella suerte, sin comer, ni beber, ni dormir, había de estar él y su caballo hasta que aquel mal influjo de las estrellas se pasase, o hasta que otro más sabio encantador le desencantase. Pero engañóse su creencia, y nada más amanecer, llegaron a la venta 4 hombres de a caballo muy bien puestos y aderezados con sus escopetas sobre arzones. Llamaron a la puerta de la venta, que aún estaba cerrada, con grandes golpes, lo cual, visto por don Quijote desde donde aún no dejaba de hacer la centinela, con voz arrogante y alta dijo: Caballeros o escuderos, o quienquiera que seáis, no tenéis para qué llamar a las puertas de este castillo, que asazte claro está que a tales horas o los que están dentro duermen o no tienen por costumbre abrirse las fortalezas hasta que el sol esté yendido por todo el suelo. Desviaos afuera y esperad que aclare el día, y entonces veremos si será justo o no que os abran. ¿Qué diablos de fortaleza o castillo es éste? Dijo uno, para obligarnos a guardar esas ceremonias. Si sois el ventero, mandad que nos abran, que somos caminantes que no queremos más que dar cebada a nuestras cabalgaduras y pasar adelante, porque vamos deprisa. ¿Paréceos, caballero, que tengo yo talle de ventero? Respondió don Quijote. No sé de qué tenéis talle, respondió el otro, pero sé que decís disparates en llamar castillo a esta venta. Castillo es, respondió don Quijote, y aun de los mejores de toda esta provincia, y gente tiene dentro que ha tenido cetro en la mano y corona en la cabeza. Mejor fuera al revés, dijo el caminante, el cetro en la cabeza y la corona en la mano, y así, si a mano viene, que debe de estar dentro alguna compañía de representantes, de los cuales es tener a menudo esas coronas y cetros que decís, porque en una venta tan pequeña y adonde se guarda tanto silencio como ésta, no creo yo que se alojen personas dignas de corona y cetro. Sabéis poco del mundo, replicó don Quijote, pues ignoráis los casos que suelen acontecer en la caballería andante. Cansábanse los compañeros que con el preguntante venían del coloquio que con don Quijote pasaba, y así tornaron a llamar con grande furia, y fue de modo que el ventero despertó, y aun todos cuantos en la venta estaban, y así se levantó a preguntar quién llamaba. Sucedió en este tiempo que una de las cabalgaduras en que venían los 4 que llamaban se llegó a oler a Rocinante, que melancólico y triste, con las orejas caídas, sostenía sin moverse a su estirado señor, y como, en fin,
era de carne aunque parecía de leño, no pudo dejar de resentirse y tornar a oler a quien le llegaba a hacer caricias, y así no se hubo movido tanto cuando se desviaron los juntos pies de don Quijote y resbalando de la silla dieran con él en el suelo a no quedar colgado del brazo, cosa que le causó tanto dolor que creyó o que la muñeca le cortaban o que el brazo se le arrancaba, porque él quedó tan cerca del suelo que con los estremos de las puntas de los pies besaba la tierra, que era en su perjuicio, porque como sentía lo poco que le faltaba para poner las plantas en la tierra, fatigábase y estirábase cuanto podía por alcanzar el suelo. Bien así como los que estaban en el tormento de la garrucha, puestos a toca no toca, que ellos mesmos son causa de acrecentar su dolor con el ahínco que ponen en estirarse, engañados de la esperanza que se les presenta, que como poco más que se estiren llegarán al suelo. Capítulo 43. Capítulo 44, donde se prosiguen los inauditos sucesos de la venta. En efecto, fueron tantas las voces que dio don Quijote, que salió el ventero a ver quién tales gritos daba, y los que estaban fuera hicieron lo mismo. Maritones, que ya había despertado a las mismas voces, imaginando lo que podía ser, se fue al pajar y desató, sin que nadie lo viese, el cabestro que a don Quijote sostenía. Y él dio luego en el suelo, a vista del ventero y de los caminantes, que llegándose a él le preguntaron qué tenía que tales voces daba. Él, sin responder palabra, se quitó el cordel de la muñeca y levantándose en pie, subió sobre Rocinante, embrazó su adarga, enristró su lanzón y tomando buena parte del campo, volvió a medio galope diciendo: cualquiera que dijere que yo he sido con justo título encantado, como mi señora la princesa Micomicona me dé licencia para ello, le rieto y desafío a singular batalla. Admirados se quedaron los nuevos caminantes de las palabras de don Quijote, pero el ventero les quitó de aquella admiración, diciéndoles que era don Quijote y que no había que hacer caso de él, porque estaba fuera de juicio. Preguntáronle al ventero si acaso había llegado a aquella venta un muchacho de hasta edad de 15 años, que venía vestido como mozo de mulas, de tales señas dando las mesmas que traía el amante de doña Clara. El ventero respondió que había tanta gente en la venta que no había echado de ver en el que preguntaban, pero habiendo visto a uno dellos el coche donde había venido el oidor, dijo: aquí debe de estar sin duda, porque éste es el coche que él dicen que sigue. Quédese uno de nosotros a la puerta y entren los demás a buscarle, y aun sería bien que uno de vosotros rodease toda la venta, porque no se fuese por las barbas de los corrales. Así se hará, respondió uno de ellos, y entrándose los dos dentro, uno se quedó a la puerta y el otro se fue a rodear la venta, todo lo cual veía el ventero y no sabía atinar para qué se hacían aquellas diligencias, puesto que bien creyó que buscaban a aquel mozo cuyas señas le habían dado. Ya a esta razón aclaraba el día, y así por esto como por el ruido que don Quijote había hecho, estaban todos despiertos y se levantaban, especialmente doña Clara y Dorotea, que la una con el sobresalto de tener tan cerca a su amante y la otra con el deseo de verle, habían podido dormir bien mal aquella noche. Don Quijote, que vio que ninguno de los cuatro caminantes hacía caso dél, ni le respondían a su demanda, moría y rabiaba de despecho y saña, y él hallara en las ordenanzas de su caballería que lícitamente podía el caballero andante tomar y emprender otra empresa, habiendo dado su palabra y fe de no ponerse hasta acabar la que había prometido. Él embistiera con todos y les hiciera responder mal de su agrado, pero por parecerle no convenirle ni estarle bien comenzar una nueva empresa hasta poner a Micomicona en su reino, hubo de callar y estarse quedo, esperando a ver en qué paraban las diligencias de aquellos caminantes, uno de los cuales
halló al mancebo que buscaban durmiendo al lado de un mozo de mulas, bien descuidado de que nadie le buscase ni menos de que le hallase. El hombre le trabó del brazo y le dijo: por cierto, señor don Luis, que responde bien a quien vos sois el hábito que tenéis, y que dice bien la cama en que os hallo al regalo con que vuestra madre os crió. Limpióse el mozo los soñolientos ojos y miró despacio al que le tenía asido, y luego conoció que era criado de su padre, de que recibió tal sobresalto que no acertó o no pudo hablar en un buen espacio. Y el criado prosiguió diciendo: aquí no hay que hacer otra cosa, señor don Luis, sino prestar paciencia y dar la vuelta a casa, si ya vuestra merced no gusta que su padre y mi señora la dé al otro mundo, pues no se puede esperar otra cosa de la pena con que queda por vuestra ausencia. Pues, ¿cómo supo mi padre, dijo don Luis, que yo venía en este camino y en este traje? Un estudiante, respondió el criado, a quienes distes cuenta de vuestros pensamientos, fue el que los descubrió, movido a lástima de las que vio que hacía nuestro padre al punto que os echó de menos, y así despachó a 4 de sus criados a vuestra busca, y todos estamos aquí a vuestro servicio, más contentos de lo que imaginarse puede, por el buen despacho con que tornaremos llevándoos a los ojos que tanto os quieren. Eso será como yo quisiere, o como el cielo lo ordenare, respondió don Luis. ¿Qué habéis de querer, o qué ha de ordenar el cielo fuera de consentir en volveros? Porque no ha de ser posible otra cosa. Todas estas razones que entre los dos pasaban oyó el mozo de mulas junto a quien don Luis estaba, y levantándose de allí fue a decir lo que pasaba a don Fernando y a Cardenio y a los demás, que ya vestidos se habían, a los cuales dijo cómo aquel hombre llamaba de don a aquel muchacho, y las razones que pasaban, y cómo le quería volver a casa de su padre y el mozo no quería. Y con esto, y con todo lo que dél sabían de la buena voz que el cielo le había dado, vinieron todos en gran deseo de saber más particularmente quién era, y aun de ayudarle si alguna fuerza le quisieran hacer. Y así se fueron hacia la parte donde aún estaba hablando y porfiando con su criado. Salía en esto Dorotea de su aposento y tras ella doña Clara toda turbada. Y llamando Dorotea a Cardenio aparte, le contó en breves razones la historia del músico y de doña Clara, a quien él también dijo lo que pasaba de la venida a buscarle los criados de su padre. Y no se lo dijo tan callando que lo dejase de oír doña Clara, de lo que quedó tan fuera de sí, que si Dorotea no llegara a tenerla, diera consigo en el suelo. Cardenio dijo a Dorotea que se volviesen al aposento, que él procuraría poner remedio en todo, y ellas lo hicieron. Ya estaban todos los 4 que venían a buscar a don Luis dentro de la venta y rodeados dél, persuadiéndole que luego, sin detenerse un punto, volviese a consolar a su padre. Él respondió que en ninguna manera lo podía hacer hasta dar fin a un negocio en el que le iba la vida, la honra y el alma. Apretáronle entonces los criados, diciéndole que en ningún modo volverían sin él, y que le llevarían quisiese o no quisiese. Esto no haréis vosotros, replicó don Luis, y si no es llevándome muerto, aunque de cualquiera manera que me llevéis, será llevarme sin vida. Ya a esta razón habían acudido a la porfía todos los demás que en la venta estaban, especialmente Cardenio, con don Fernando, sus camaradas, el oidor, el cura, el barbero y don Quijote, que ya le pareció que no había necesidad de guardar más el castillo. Cardenio, como ya sabía la historia del mozo, preguntó a los que llevarle querían que qué les movía a querer llevar contra su voluntad a aquel muchacho. Muévenos, respondió uno de los 4, dar la vida a su padre, que por la ausencia de este caballero queda a peligro de perderla. A esto dijo don Luis: no hay para qué se dé cuenta de mis cosas, yo soy libre y volveré si me diera gusto, y si no, ninguno de vosotros me ha de hacer fuerza. Harásela a vuestra merced la razón, respondió el hombre, y cuando ella no bastare con vuestra merced, bastará con nosotros para hacer a lo que venimos y lo que somos obligados. Sepamos qué es esto de raíz, dijo a este tiempo el oidor, pero el hombre, que lo conoció como vecino de su casa, respondió: ¿no conoce vuestra merced, señor oidor,
a este caballero, que es hijo de su vecino, el cual se ha ausentado de casa de su padre en el hábito tan indecente a su calidad como vuestra merced puede ver? Miróle entonces el oidor más atentamente, y conociéndole y abrazándole dijo: ¿Qué niñerías son éstas, señor don Luis? ¿O qué causas tan poderosas que os hayan movido a venir de esta manera y en este traje, que dice tan mal con la calidad vuestra? Al mozo se le vinieron las lágrimas a los ojos y no pudo responder palabra. El oidor dijo a los cuatro que se sosegasen, que todo se haría bien, y tomando por la mano a don Luis, le apartó a una parte y le preguntó qué venida había sido aquella. Y en tanto que le hacía esta y otras preguntas, oyeron grandes voces a la puerta de la venta, y era la causa dellas que dos huéspedes que aquella noche habían alojado en ella, viendo a toda la gente ocupada en saber lo que los cuatro buscaba, habían intentado irse sin pagar lo que debían. Mas el ventero, que atendía más a su negocio que a los ajenos, los asió al salir de la puerta y pidió su paga, y les afeó su mala intención con tales palabras que les movió a que le respondiesen con los puños. Y así le comenzaron a dar tal manto que el pobre ventero tuvo necesidad de dar voces y pedir socorro. La ventera y su hija no vieron a otro más desocupado para socorrerle que a don Quijote, a quien la hija de la ventera dijo: Socorra vuestra merced, señor caballero, por la virtud que Dios le dio a mi pobre padre, que dos malos hombres le están moliendo como a cibera. A lo cual respondió don Quijote muy despacio y con mucha flema: Fermosa doncella, no ha lugar por ahora vuestra petición, porque estoy impedido de entremeterme en otra aventura en tanto que no diere cima a una que mi palabra me ha puesto. Mas lo que yo podré haceros por serviros es lo que ahora diré. Corred y decid a vuestro padre que se entretenga en esa batalla lo mejor que pudiere, y que no se deje vencer en ningún modo, en tanto que yo pido licencia a la princesa Micomicona para poder socorrerle en su cuita, y que si ella me la da, tened por cierto que yo la sacaré della. Pecadora de mí, dijo a esto Maritornes, que estaba delante. Primero que vuestra merced alcance esa licencia que dice, estará ya mi señor en el otro mundo. Dadme vos, señora, que yo alcance la licencia que digo, respondió don Quijote, que como yo la tenga, poco hará el caso que él esté en el otro mundo, que de allí lo sacaré a pesar del mismo mundo que le contradiga, o por lo menos os daré tal venganza de los que allá le hubieren enviado, que quedéis más que medianamente satisfecha. Y sin decir más, se fue a poner de hinojos ante Dorotea, pidiéndole con palabras caballerescas y andantescas que la su grandeza fuese servida de darle licencia de acorrer y socorrer al castellano de aquel castillo, que estaba puesto en una grave mengua. La princesa se la dio de buen talante, y él luego, embrazando su adarga y poniendo mano a su espada, acudió a la vuelta de la venta donde aún traía los dos huéspedes a mal traer al ventero, pero así como llegó, embazó y se estuvo quedo, aunque Maritornes y la ventera le decían que en qué se detenía que socorriese a su señor y marido. Deténgome, dijo don Quijote, porque no me es lícito poner mano a la espada contra gente escuderil, pero llamadme aquí a mi escudero Sancho, que a él toca y atañe esta defensa y venganza. Esto pasaba en la puerta de la venta, y en ella andaban las puñadas y mojicones muy en su punto, todo en daño del ventero y en rabia de Maritornes, la ventera y su hija, que se desesperaban de ver la cobardía de don Quijote y de lo mal que lo pasaba su marido, señor y padre. Pero dejémosle aquí, que no faltará quien le socorra, o si no, sufra y calle el que se atreve a más de lo que sus fuerzas le prometen, y volvamos atrás 50 pasos a ver qué fue lo que don Luis respondió al oidor, que le dejamos aparte, preguntándole la causa de su venida a pie y de tal vil traje vestido. A lo cual el mozo, asiéndole fuertemente de las manos como en señal de que algún gran dolor le apretaba el corazón, y derramando lágrimas en grande abundancia, le dijo: Señor mío, yo no sé deciros otra cosa, sino que desde el punto que quiso el cielo y facilitó nuestra vecindad que yo viese a mi señora doña Clara, hija vuestra y señora mía, desde aquel instante le hice dueña de mi voluntad, y si la vuestra, verdadero señor y padre mío, no lo impide, en este mesmo día ha de ser mi esposa. Por ella dejé la casa de mi padre, y por ella me puse en este traje, para seguirla donde quiera que fuese, como saeta al blanco o como el marinero al norte. Ella
no sabe de mis deseos más de lo que ha podido entender de algunas veces que desde lejos ha visto llorar mis ojos. Ya, señor, sabéis la riqueza y la nobleza de mis padres, y como yo soy su único heredero, si os parece que éstas son partes para que os aventuréis a hacerme en todo venturoso, recibidme luego por vuestro hijo, que si mi padre, llevado de otros designios suyos, no gustarle deste bien que yo supe buscarme, más fuerza tiene el tiempo para deshacer y mudar las cosas que las humanas voluntades. Calló en diciendo esto el enamorado mancebo, y el oidor quedó en oírle suspenso, confuso y admirado, así de haber oído el mozo y la discreción con que don Luis le había descubierto su pensamiento, como de verse en punto que no sabía el que poder tomar en tan repentino y no esperado negocio, y así no respondió otra cosa sino que se sosegase por entonces y entretuviese a sus criados, que por aquel día no le volviesen, porque se tuviese tiempo para considerar lo que mejor a todos estuviese. Besóle las manos por fuerza don Luis, y aun se las bañó con lágrimas, cosa que pudiera enternecer un corazón de mármol, no sólo el del oidor, que como discreto ya había conocido cuán bien le estaba a su hija aquel matrimonio, puesto que, si fuera posible, lo quisiera efectuar con voluntad del padre de don Luis, del cual sabía que pretendía hacer de título a su hijo. Ya a esta sazón estaban en paz los huéspedes con el ventero, pues por persuasión y buenas razones de don Quijote, más que por amenazas, le habían pagado todo lo que él quiso, y los criados de don Luis aguardaban el fin de la plática del oidor y la resolución de su amo, cuando el demonio, que no duerme, ordenó que en aquel mesmo punto entrase en la venta el barbero a quien don Quijote quitó el yelmo de mambrino, y Sancho Panza los aparejos del asno que trocó con los suyos, el cual barbero, llevando su jumento a la caballeriza, vio a Sancho Panza que estaba aderezando no sé qué de la albarda, y así como la vio la conoció y se atrevió a arremeter a Sancho diciendo: «Ah, don ladrón, que aquí os tengo, venga mi bacía a mi albarda con todos mis aparejos que me robaste». Sancho, que se vio acometer tan de improvisto y oyó los vituperios que le decían, con la una mano asió la albarda y con la otra dio un mojicón al barbero que le dañó los dientes en sangre, pero no por esto dejó el barbero la presa que tenía hecha en la albarda, antes alzó la voz de tal manera que todos los de la venta acudieron al rucio y pendencia y decía: «Aquí del rey de la justicia, que sobre cobrar mi hacienda me quiere matar este ladrón salteador de caminos». «Mentís», respondió Sancho, «que yo no soy salteador de caminos, que en buena guerra ganó mi señor don Quijote estos despojos». Ya estaba don Quijote delante con mucho contento de ver cuán bien se defendía y ofendía su escudero, y túvole desde allí delante por hombre de pro, y propuso en su corazón de armalle caballero en la primera ocasión que se le ofreciese, por parecerle que sería en él bien empleada la orden de caballería. Entre otras cosas que el barbero decía en el discurso de la pendencia, vino a decir: «Señores, así esta albarda es mía como la muerte que debo a Dios, y así la conozco como si la hubiese parido, y ahí está mi asno en el establo, que no me dejará mentir, sino pruébensela, y si no le viniere pintiparada, yo quedaré por infame. Y hay más, que el mesmo día que ella se me quitó, me quitaron también una bacía de azófar nueva, que no se había estrenado, que era señora de un escudo». Aquí no se pudo contener don Quijote sin responder, y poniéndose entre los dos y apartándolos, depositando la albarda en el suelo, que la tuviese de manifiesto hasta que la verdad se aclarase, dijo: «Porque vean vuestras mercedes clara y manifiestamente el error en que está este buen escudero, pues llama bacía a lo que fue, es y será yelmo de mambrino, el cual se le quité en buena guerra y me hice señor dél con legítima y lícita posesión. En lo de la albarda no me entremeto, que lo que en ello sabré decir es que mi escudero Sancho me pidió licencia para quitar los jaeces del caballo de este vencido cobarde, y con ellos adornar el suyo. Yo se la di y él los tomó, y de haberse convertido de jaez en albarda no sabré dar otra razón si no es la ordinaria, que como esas transformaciones se ven en los sucesos de caballería, para confirmación de lo cual corre, Sancho hijo, y saca aquí el yelmo que este buen hombre dice ser bacía». «Pardiez, señor», dijo Sancho, «si no tenemos otra prueba de nuestra intención que la de vuestra merced dice, tan bacía es el yelmo de malino
como el jaez deste buen hombre albarda. Haz lo que te mando, replicó don Quijote, que no todas las cosas deste castillo han de ser guiadas por encantamiento. Sancho fue a do estaba la bacía y la trujo, y así como don Quijote la vio, la tomó entre las manos y dijo: Miren vuestras mercedes con qué cara podía decir este escudero que ésta es bacía y no el yelmo que yo he dicho, y juro por la orden de caballería que profeso que este yelmo fue el mesmo que yo le quité sin haber añadido en él ni quitado cosa alguna. En eso no hay duda, dijo a esta sazón Sancho, porque desde que mi señor le ganó hasta agora no ha hecho con él más de una batalla, cuando libró a los sin ventura encadenados, y si no fuera por este baciyelmo no lo pasara entonces muy bien, porque hubo asaz de pedradas en el trance. Capítulo 44.